Este tipo de ventilador es el que se usa para ventilar este almacén de distribución. Aquí estamos haciendo una conexión en el techo para continuar con el cable para alimentar a los demás ventiladores. Normalmente el cable va continuo de un ventilador a otro, pero uno quedó corto y tenemos que poner esta caja. Hoy aquí, mediante estos cables azules de bajo voltaje, estamos conectando todos los ventiladores a través del sistema de alarma contra incendio. Por lo tanto, este cable azul que viene desde el panel de alarma contra incendio tiene que llegar a cada uno de los ventiladores. Conectamos aquí arriba el que quedó corto, el que sigue y uno que va a bajar a un ventilador que tenemos aquí abajo. Conectamos los tres cables en paralelo, la tierra, el negro y el rojo, cada uno color con color en paralelo, y nos vamos entonces abajo a instalar en el USB, o sea donde están los controles del ventilador. Cada ventilador tiene una caja de control a unos 5 pies de altura en la pared. Ya tenemos este cable aquí, ahora vamos a finalizar la tubería para instalar el cable dentro del control del ventilador. Abrimos uno de los huecos marcados en la parte de abajo de la caja de los controles, hacemos la conexión de liquid tight o flexible de tubería a la parte de abajo de la caja de los controles. Introducimos el cable por el hueco que hemos abierto, colocamos el conector y le ponemos la tuerca de sujeción. También le ponemos una presilla contra la pared al flexible por seguridad y le ponemos un nailings a la presilla contra la pared. Y dejamos el cable momentáneamente dentro de la caja de control hasta que vengamos a poner el relay que se conecta a este cable de alarma contra incendio. También nos damos cuenta que estos cables de alimentación de entrada y salida se han salido de los conectores y hay que repararlo. Y arrancamos el ventilador para que esté funcionando. Ahí vemos cómo arrancó a la velocidad que deseemos. Aquí estamos finalizando la tubería del siguiente ventilador. Aquí tenemos dos cables porque uno es el que viene del ventilador anterior y el otro que sigue para el ventilador después de este. Guardamos los cables momentáneamente para probar el ventilador antes de instalar el relay que va conectado al circuito de alarma contra incendio. Lo probamos y vemos que funciona correctamente. Apagamos el interruptor para quitar la alimentación de corriente y procederemos a la instalación del relay. Ya sea que hayan dos cables o uno, la instalación del relay en todos los ventiladores es la misma. Tenemos que abrir este jumper grande que hay aquí de S1 a SC y usar el contacto normalmente cerrado, que como ven aquí es por la derecha como un azul, así que el contacto normalmente cerrado es con el amarillo, y no vamos a usar el naranja, que es el contacto normalmente abierto, y el blanco negativo y el rojo positivo son los que vienen, la señal que manda el panel de falla alarma por aquí. Entonces vamos a conectar este relay donde nos dice el plano entre S1 y SC, que está cerrado. Conectamos el cable azul común del relay al S1 de la regleta de control y el amarillo en SC de la misma regleta. Ponemos la corriente y lo arrancamos a través de un arrancador que tiene a control remoto a distancia. Es este que tenemos acá, lo topamos digitalmente y le damos toda la velocidad.
Ya habíamos conectado el blanco del relay al negro de los cables azules y el rojo del relay al rojo de los cables azules, por donde vienen los 24 voltios del panel de alarma contra incendio. Aquí tenemos la antena de arranque al control remoto. Cerramos el registro y nos vamos a hacer lo mismo en los demás ventiladores. Aquí tenemos los paneles de alarma contra incendio. Vamos a abrir este registro de arriba, que es donde está el cable azul que está yendo a todos los ventiladores. Vamos a conectar una extensión aquí para alimentar un transformador independientemente que traemos, que tiene una salida de 24 voltios de corriente directa para simular los 24 voltios que le va a enviar el panel de alarma contra incendio a todos los ventiladores para que se apaguen. Y aquí tenemos el otro extremo de la extensión con corriente, donde vamos a instalar el transformador. Aquí tenemos el cable que está yendo a todos los ventiladores. Este cable será instalado luego por la compañía de alarma contra incendios en el panel de alarma. Como todos los ventiladores están trabajando ahora, ya tenemos el cable azul conectado al secundario o a la salida del transformador, que alimentará 24 voltios de corriente directa a los relays. Al conectar el transformador ahora a la extensión en 120 voltios, enviará los 24 voltios a todos los ventiladores y deberán apagarse, porque abrirá el contacto normalmente cerrado del relay y dejará sin corriente el circuito de control del ventilador. Este y el que está atrás se apagaron porque están perdiendo velocidad. Ahí lo vemos, ya el de atrás está completamente parado. Nos vamos al otro lado. Ahí está dando algunas vueltas por inercia, y vemos que el que está atrás ya está parado completamente también. Desconectamos los 24 voltios de los relays y los ventiladores vuelven a arrancar de nuevo. Estos de acá están andando. Estos de acá también. Entonces vemos que el sistema de apagar los ventiladores a través del sistema de alarma contra incendio funcionará correctamente. Bien amigos, es todo por hoy. Hasta la próxima.